Con este video vamos a comenzar una serie de videos relacionados con el volumen de prismas. Y para trabajar con el volumen de prismas vamos a estar trabajando con una fórmula que va a ser la misma que vamos a estar utilizando para todos los prismas que vamos a ver. La fórmula es la siguiente: el volumen va a ser igual al área de la base multiplicado por la altura. Entonces va a ser bien importante que estemos reconociendo en cada uno de nuestros prismas cuál es la base y cuál es la altura. Por ejemplo, vamos a estar trabajando con prismas como los siguientes: el cubo, el prisma cuadrangular, el prisma rectangular, el prisma triangular, y a todos estos les vamos a estar calculando el volumen. Ahora, lo importante será ver cuál es la base, primero que nada, la base de cada uno de nuestros prismas. Por ejemplo, en el cubo, nuestra base en realidad pues es bastante simple, porque en el cubo todos sus lados son cuadrados. Entonces aquí yo tengo una base cuadrada, ¿va? Entonces, base cuadrado. En el prisma cuadrangular, entonces tengo también por acá una base que también va a ser un cuadrado. Entonces aquí le vamos a poner base cuadrado. Pero ojo, en el prisma cuadrangular, a pesar de que también es una base cuadrada como el cubo, en el cubo todos los lados, todas las caras de este prisma son cuadrados, y en cambio en nuestro prisma cuadrangular no todas las caras son cuadrados, solamente las bases, que sería esta de acá y esta de acá. Es decir, tenemos dos bases. Después tenemos el prisma rectangular, que su base, como lo dice su nombre, es un rectángulo. Entonces, ¿cómo podemos ubicar las bases? Bueno, cuando tenemos un prisma rectangular tenemos una base por acá y también tenemos una base por acá, que su figura es un rectángulo, es decir, tiene un largo y tiene un ancho. Y por último, cuando trabajamos con el prisma triangular, pues tenemos como base un triángulo, como su palabra lo dice. Entonces, ¿qué significa? Que los prismas están tomando el nombre de las bases. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo como base de este lado, y también tenemos acá la otra base con un triángulo también. Entonces, así de esa manera vamos a estar ubicando las bases de los prismas que vamos a estar viendo. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es la altura, y la altura en cada uno de los prismas pues va a estar determinada por este ladito de acá, ¿no? Que la altura normalmente la encontramos como h. Aquí también tenemos una altura para este prisma cuadrangular. De este lado también tenemos una altura para este prisma rectangular. Y por último, para este prisma triangular también tenemos una altura. Entonces, ya tenemos ubicadas las bases y tenemos ubicadas las alturas en los prismas. Y a pesar de que hay otros prismas, también la base y la altura se pueden apreciar de la manera en la que la acabamos de ver. Entonces, con esto vamos a estar trabajando para calcular el volumen de prismas de los diferentes prismas que vamos a estar viendo. Vamos a comenzar con nuestro primer prisma al que le vamos a estar calculando el volumen, y este prisma del que vamos a estar trabajando es el cubo. Recordemos que la fórmula que vamos a estar utilizando es que el volumen es igual al área de la base multiplicado por la altura. Entonces necesitamos estos dos datos para poder calcular nuestro volumen. Y el problema dice así: calcula el volumen de un cubo que tiene como medida 5 metros de arista. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí tenemos nuestro cubo, nos están diciendo que la arista mide 5 metros, y se van a preguntar ¿qué es la arista? Bueno, la arista sería esta, cada una de estas líneas que forma mi cubo, en este caso por acá y por acá. Entonces tenemos por acá 5 metros. Esta línea también mide 5 metros y esta línea también mide 5 metros. Es decir, cada una de las líneas en el cubo, recordemos que todas las líneas miden lo mismo, entonces 5 metros para cada una. Entonces, primer dato que necesitamos es área de la base. Entonces vamos a calcular el área de la base. Entonces, ¿cómo calculamos el área de la base? Bueno, ¿qué base tengo yo? Yo tengo aquí un cubo. El cubo tiene una base cuadrada, entonces esta de aquí significaría mi base. ¿Y cómo se calcula el área de un cuadrado? Pues es lado por lado. ¿Cuál es mi lado? Cada lado mide 5 metros. Entonces el área de la base de un cuadrado sería 5 metros, que multiplica a 5 metros. ¿Va? Entonces esto significa 5 por 5 es igual a 25, y metro por metro sería metro al cuadrado. Y ahí ya tenemos el área de la base. La siguiente es la h, que ya sabemos que es la altura. Y la altura de este cubo pues es 5 metros también, porque mide 5 metros por todos lados. Entonces aquí tenemos que mide 5 metros. Y eso significa que ya podemos entonces calcular el volumen. Entonces la fórmula del volumen me dice que es el área de la base, que va a multiplicar a la altura. Y ya tenemos el área de la base que nos dio
25 metros cuadrados, entonces vamos a ponerle 25 metros al cuadrado, y multiplicado por la altura que ya dijimos que vale 5 metros. Entonces ahí tengo ambos datos. Entonces ahora hay que multiplicar 25 por 5, vamos a ver cuánto nos da. 25 por 5, 5 por 5 son 25, llevo 2, 5 por 2, 10 y 2 son 12. Entonces serían 125, esto es igual a 125. Y metro al cuadrado por metro sería metro al cubo, ¿va? Porque tengo aquí 2 metros y tengo uno más, entonces sería m al cubo. Y de esta manera estamos calculando que el volumen de un cubo que mide 5 metros de arista es igual a 125 metros cúbicos. Vamos ahora con nuestro segundo prisma al que le vamos a estar calculando volumen, y en este caso vamos a estar trabajando con el prisma cuadrangular. Nos están pidiendo el dato de cuál es el volumen de este prisma cuadrangular que tenemos por acá, y vamos a comenzar viendo las medidas que nos están dando para este prisma cuadrangular. Como saben, cuando hablamos de un prisma cuadrangular significa, de hecho la misma palabra lo dice, que tiene una base, un cuadrado, ¿va? Entonces esto es importante porque nuestra base va a ser un cuadrado y necesitamos recordar cuál será la fórmula del área de un cuadrado. Ahora, si nos están dando que la base es un cuadrado, significa que esta sería una base y esta sería la otra base aquí en la parte de abajo. Entonces ahí tenemos nuestras dos bases. Significa entonces que si este lado mide 7 centímetros, si este lado de aquí mide 7 centímetros, va a significar que este lado de acá también va a medir 7 centímetros. Naturalmente porque estamos hablando de un cuadrado, ¿no? Entonces ahí está. Significa entonces que volumen, entonces, conociendo la fórmula, será área de la base multiplicado por la altura. Ahí está. Entonces, la altura en este caso que nos están dando es esta que tenemos de este lado que dice 10 centímetros, ¿no? Que sería de aquí, todo esto hasta acá. Es decir, la altura es todo esto que tenemos por acá. Entonces son 10 centímetros y la base de mi cuadrado tengo 7 centímetros por lado. Entonces, primera parte, vamos a calcular el área de la base, y para calcular el área de la base, pues necesitamos saber este cuadrado de aquí, ¿no? Es como si tuviéramos un cuadrado que mide 7 por 7, y entonces el área de este cuadrado es igual a 7 centímetros por 7 centímetros. Entonces esto es igual a 7 por 7, son 49, y centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Ahí está. Entonces ya tenemos el área de la base, que serían 49 centímetros cuadrados, los vamos a anotar por acá. Y falta la altura, que es de 10 centímetros, vamos a anotar por acá 10 centímetros. Y bueno, nosotros ya sabemos que cuando estamos multiplicando cualquier número por 10, entonces nada más hay que agregar un 0 aquí en la parte final, porque estamos trabajando con enteros. Entonces este 0 lo agregamos aquí al final, y estamos hablando de que mi volumen de este prisma cuadrangular entonces será 49, agregamos el 0, es decir, serán 490, y centímetros cuadrados por centímetros me dan centímetros al cubo. Y de esta manera completamos que el volumen de este prisma cuadrangular en este caso es de 490 centímetros cúbicos.